Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista aquí en soychile.cl. En esta ocasión vamos a conversar sobre diabetes con Victoria Novik, diabetóloga y endocrinóloga. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, Francisca, gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, para empezar, eh, para hacernos una idea, ¿cuál es la población que mayormente se ve afectada por esta enfermedad y por qué? Edad, sexo, etcétera. Bueno, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, hay 12,4% de chilenos diabéticos. Eso significa, calcula, ¿no es cierto?, entre 2 y 3 millones. ¿Quiénes afectan más? Las personas con obesidad, con sedentarismo, por supuesto con antecedentes familiares, ¿de acuerdo? Y va aumentando con la edad. Así que estamos todos expuestos, así que hay que cuidarse, porque se puede prevenir. ¿Puedo decir eso desde ya? Esto también lo vamos a tocar más adelante. Pero mayoritariamente hombres, mujeres, gente mayor, ¿no? Sí, va aumentando con la edad, por lo tanto el porcentaje es mayor en personas de más de 45, 50 años y es un poquito mayor en ese tramo de edad en mujeres que en hombres. ¿Y por qué sucede eso? Probablemente las mujeres vivimos más tiempo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna manera, digamos, tenemos más tiempo para hacer la enfermedad. Y quizás hay un poquito más de obesidad en mujeres que en hombres, y por lo tanto ahí también podría haber una pequeña diferencia entre los dos, digamos, sexos, pero la verdad es que se ve en ambos sexos y en todas las edades. Y por ejemplo, tú me decías que esto se desarrolla con la edad, pero igual podemos ver casos de niños que a los 4 años ya tienen diabetes. Sí. Eso no sé si tiene algo que ver con lo que te voy a preguntar ahora o no, que es que ¿cuánto pesa la genética para tener diabetes? Súper buena observación. Efectivamente, se están viendo niños con diabetes. Claro, no quizás tan frecuentemente a los 4 años, pero sí se ven a los 4 años y también a los 12 y a los 13 y a los 14. Y ahí fundamentalmente influye los hábitos, fíjate. La obesidad infantil es impresionante cómo eso influye. Hay algo de genética, como tú bien dices, pero la genética si es un diabético, porque hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo Ujú. 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 que es en pacientes o en personas con obesidad, con sedentarismo, esa diabetes tiene más genética y generalmente se expresa más tardía hábito del sedentarismo, como te digo, los malos hábitos de alimentación y malos hábitos al dormir, eso es súper importante. Esto que los lolos se acuestan a las 2 de la mañana y se levantan no sé, po, a las 2 de la tarde, también es un factor de riesgo. Y todo eso hace que se exprese entonces más tempranamente. Por otra parte, hay mucha obesidad materna en las mujeres embarazadas y entonces además hay un aumento de peso en el embarazo también muy importante, más de incluso 20 kilos a veces. Aunque Sí. esa mujer no tenga diabetes, podría ser una diabetes del embarazo durante ese embarazo. Ese hijo que está sometido al embarazo de esa madre que subió 20 kilos, aunque él no tenga diabetes o no tenga la genética, porque en esa familia no hay tal vez ninguna persona con diabetes, tiene mayor riesgo de ser diabético futuro. Claro, Y un súper hijo de común una entender madre que eso. sube tantos kilos puede ser grande sin que la mamá haya tenido diabetes en el embarazo. Esa guagua que pesó más de 4 kilos o una guagua que pesó menos de 2,5 kilos, digamos, de término, ¿no es cierto? También tiene más riesgo de ser diabético. Y como estamos viendo guaguas más chicas y guaguas más grandes por todos estos cambios de alimentación y de hábitos, hay mayor posibilidad de tener diabetes también, ¿te fijas? ¿Y por qué Yo cuando siempre son más chicas igual? Buena pregunta. Yo siempre cuando hago clases le pregunto a los alumnos, ¿quién de ustedes fue chico? Y nadie lo sabe. Entonces ahora les digo, hay que saber cuánto uno pesó y si uno fue grande, si pesó más de 4 kilos. ¿Por qué? El grande es fácil pensar, ¿no es cierto? La madre le pasó a la guagua muchos alimentos y la guagua hizo trabajar su páncreas y su insulina y por lo tanto ya viene con una carga, digamos, importante. Y el chico, se supone que durante un embarazo, cuando alguien fue chico, es que pasó hambre. Entonces, cuando alguien pasó hambre en el embarazo, tiene una reprogramación de sus genes, mire qué interesante, que va a hacer que después quiera comer harto, por decir de alguna Ah, y manera, eso y tiene también mayor. sucede con el gen de la obesidad, de hecho, ¿o no? Así es, tal cual. Ya, Sí, sí. Incluso, perfecto. fíjate tú, para hacerlo más entretenido, padres hombres sedentarios,
y obesos le pueden transmitir en sus espermios la información genética a esos guaguas, ¿te fijas tú? De riesgo de todo eso es lo que se llama ahora la epigenética. Mira qué interesante, que no es solo los genes, sino además cómo mis genes se han expresado durante mi vida con lo que yo he hecho y con lo que yo transmito. Súper. Así que hay que puro cuidarse. Hay una responsabilidad mayor que la de uno solo. Y ya, bueno, en el caso de que sea hereditario y cosas que nosotros ya no podamos hacer, ¿esto se puede curar o solo controlar? Súper buena tu pregunta, y esto se lo explico mucho a los pacientes. Una vez que alguien tiene diabetes, que significa el tener el azúcar alta en la sangre y hay un rango, de aquí para allá usted es diabético, lo puede revertir y también lo puede prevenir, ¿de acuerdo? Pucha, tengo la genética, fui gorda cuando nací, etcétera. Esas cosas no las puedo cambiar, pero sí, como tú bien dices, puedo cambiar mis hábitos de tal manera de prevenir o incluso revertir la diabetes. Así que se Ya, puede. ya, perfecto. Y bueno, la diabetes tiene un montón de complicaciones asociadas y otras enfermedades. ¿Cuáles son algunas de ellas? Se asocia como un paquete, digamos, mucho todo esto que estábamos hablando, obesidad, sedentarismo, hipertensión, o sea, la presión alta, colesterol alto y diabetes. Todo eso va asociado y eso contribuye también a las complicaciones. Las complicaciones pueden ser agudas, o sea, el azúcar demasiado alta y eso lleva al paciente al hospital, un, entre comillas, coma diabético es un muy mal nombre, o complicaciones también de bajas de azúcar en aquellos que están en tratamiento. Y también tengo complicaciones crónicas, como son más probabilidad de infarto al corazón, más probabilidad de infarto cerebral, problemas al riñón, diálisis, problemas oculares, ceguera, disfunción eréctil, eso es muy interesante, a los hombres les importa, pie diabético, neuropatías que en el fondo va con heridas que no sanan en conjunto con las arterias que están tapadas. O sea, las complicaciones son muchísimas, es una enfermedad que cuesta revertir, si bien mostramos el lado bonito del cuento, cuesta porque cambiar los hábitos es difícil, pero se puede y en eso me encanta que estemos conversando el tema para que las personas se cuiden. Que se informen, claro. Y bueno, ahora lo vamos a enfocar un poco más a la pandemia, porque este grupo se ha visto sumamente afectado. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, disculpa. En una primera instancia se pensó que los pacientes con diabetes tenían mayor riesgo de tener COVID. COVID es la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, que es este coronavirus, ¿no es cierto? Tipo 2. Y se pensaba que tenían más probabilidad de tener COVID, pero no tienen más probabilidad de tener COVID. Lo que tienen es que cuando tienen la enfermedad tienen mucho más probabilidad de andar mal, de hacer complicaciones, de tener estadías largas en UCI, incluso de morir. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que los pacientes con diabetes se cuiden, no porque se van a contagiar más, sino que porque tienen mayor probabilidad de complicarse más. ¿Sí? Y Ahora, también, te iba a dime. contar de que esto no es en todos los pacientes con diabetes, porque no solo aquel que pasó el umbral, usted de aquí para acá tiene diabetes, sino que aquel que pasó el umbral un poquito más alto, hay un examen que se llama la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada o glicada, es un nombre mejor, y este examen habla de cómo ha estado el promedio de las glicemias en los últimos 3 meses, y ese examen cuando está lo esperable es bajo 7 en alguien normal, no sé si tú tienes diabetes, pero yo no, la tengo en 4,7, 5, ¿te fijas? Pero bajo 7 disminuye la probabilidad de tener complicaciones. Bueno, si un paciente con diabetes tiene sobre 8,5, ese es el que está en riesgo de andar mal con el COVID, que equivale a un promedio de glicemia de 200, porque si la gente nos está escuchando. Ya, perfecto. Y bueno, también leía que ahora hay un porcentaje de diabéticos que no ha podido ir a la clínica a evaluarse y eso también les va afectando. Muy buena observación. En una primera instancia, el MinSal dijo, no vengan a control los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión por el riesgo de contagio. ¿Qué significó eso? Que estamos viendo pacientes con diabetes muy mal controlados.
realmente mal controlados. Entre que en la casa estaban más quietos, hacían menos dieta, la vecina hacía cosas ricas, entonces uno para ayudar a la vecina comía y ellos también, y que no se controlaron, evidentemente se están mal controlados hoy día y eso ha significado un riesgo también en su propia salud. Así que el consejo ahora es ojalá controlarse. Hay vías hoy día que conversábamos antes de la entrevista, ¿no es cierto? Telemática, por teléfono, por WhatsApp, por estas plataformas que nos permiten de alguna manera tener un control, sacar las dudas, mandar exámenes, revisar los exámenes, aunque uno no pueda examinar al paciente, algo se ayuda. Así que es una invitación hoy que ya los centros de atención tienen aforos, tienen medidas de higiene, uno mismo, ¿no es cierto?, como paciente o como ciudadano se cuida más, entonces es una invitación a retomar los controles. No sé si lo puedo decir, pero toda esta información que tú me estabas preguntando está en páginas súper buenas para diabéticos, para Sí, pacientes. sí, Uno es la Sociedad de Diabetes y la Sociedad Endocrino de Chile, es www.soched, con S de sociedad, de diabetes, soched.cl, www.sochidiab, con B larga de diabetes.cl y www.masqueglucosa.cl. Son tres páginas dedicadas en que perfecto. hay información, digamos, dedicadas a pacientes y que son muy útiles. Está todo esto, cómo hacer la dieta, cómo me cuido, etcétera. No hay publicidad y no hay nombres, digamos, sino que realmente la idea es ayudar y contribuir a que estemos mejor. Y aún más, bueno, esta entrevista yo considero que ha sido bastante positiva, pero para terminar con el vaso aún más medio lleno, ¿cómo se puede prevenir la diabetes? Es difícil porque hay que hacer cambios de hábito y debiéramos incluso desde la niñez, como tú bien decías, prevenir para que a los 4, 6, 10 años no tengamos, ¿no es cierto?, chicos con diabetes, pero se previene haciendo excelentes cambios de estilo de vida. Ejercicio, ojalá diario, al menos 3 veces por semana, comer saludable, menos comida chatarra, menos masas, menos azúcares refinados, menos productos elaborados y dormir las horas y los horarios adecuados. Aunque los jóvenes digan que duermen 10 horas, no es lo mismo, insisto, de las 2 de la mañana a las 2 de la tarde que desde las Claro. 11 de la noche a las 6 7 de la mañana. Hay un tema con la crononutrición y la cronobiología que está, digamos, muy estudiada. Así que ojalá salgamos todos a hacer ejercicio y a comer más saludable. Muchas gracias, Victoria, por la información. De nada, muchas gracias a ustedes por el contacto y a cuidarnos. Y muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Nos vemos en otra oportunidad.